¿Sabías que antes de que el Real Madrid hiciera historia y lograra lo impensado, ganando 3 Champions League consecutivas y convirtiéndose en el primer equipo en conseguirlo? Sus eternos rivales, el FC Barcelona, bien pudieron haber sido los primeros en reclamar ese título en lugar del Real Madrid, y sus hinchas serían quienes presumieran de semejante hazaña algunas temporadas antes. Barcelona pudo, y en realidad debió, hacerlo primero. Eso habría cambiado por completo la dinámica de los debates y las secciones de comentarios en internet. Y estuvieron muy cerca. Déjame explicarte por qué. Porque en la temporada 2008-2009, el primer año de Pep Guardiola al mando, el Barcelona no solo ganó, destrozó a Europa. Hizo historia en el fútbol español con su icónico triplete, dominando la liga, arrasando la Copa del Rey y venciendo al Manchester United 2-0 en la final de la Champions League. 2 años después, en la temporada 2010-2011, volverían a la cima de la grandeza, coronándose campeones de liga, ganando la Supercopa de España y derrotando una vez más al Manchester United en Wembley para levantar otra Champions League. Pero en medio de esos dos picos estuvo la extraña temporada 2009-2010, una campaña que pudo haber sido histórica, pero que, a pesar de su éxito, terminó convirtiéndose en un capítulo extraño, dramático y relativamente decepcionante. Supongo que esta es, en cierto modo, la historia de cómo las tensiones en el vestuario, el drama y la química interna pueden afectar a un equipo sin importar cuán bueno o talentoso sea. Pero para entenderlo de verdad hay que retroceder 2 temporadas. El verano de 2008 fue una época de agitación en el FC Barcelona. Las 2 últimas temporadas de Frank Rijkaard habían mostrado cómo el equipo había perdido filo. La disciplina de muchos veteranos parecía haberse desmoronado y la intensidad de los entrenamientos había caído. Quizás todo el éxito del Barça haya convertido a un grupo antes hambriento en uno conformista. Así que cuando Pep Guardiola llegó, con apenas 37 años, recién salido del Barcelona B, aunque inexperto como entrenador, inmediatamente sacudió el equipo y su primera decisión dejó a los hinchas impactados. Guardiola prácticamente les dijo a 3 íconos del club que su tiempo había terminado: Ronaldinho, Deco y Samuel Eto'o. Ronaldinho y Deco fueron vendidos rápidamente, ya que eran el símbolo de la relajación y la falta de rigor que Guardiola quería eliminar. Pero con Samuel Eto'o, eso fue más complicado. Eto'o venía de una temporada frustrante, marcada por lesiones y rumores de comportamiento problemático. Mientras algunos lo veían como un líder, otros lo consideraban una bomba de tiempo. Pep Guardiola, en un principio, creyó que su salida de alto perfil enviaría un mensaje claro. Sin embargo, el mercado de fichajes no cooperó, y aunque Guardiola intentó marginarlo del club, Eto'o, en lugar de hundirse, hizo algo poco común en el fútbol moderno: luchó por su tiempo de juego. Desde el inicio de la pretemporada, Eto'o se entrenó como un hombre poseído. Sus compañeros luego contaron que afrontaba cada sesión con venganza en los ojos. Y aunque él y Pep nunca tendrían una buena relación esta temporada, Guardiola decidió darle respeto y los minutos que se había ganado. No solo en el campo, sino también en el vestuario. Ahí las cosas cambiaron rápidamente. Los jugadores debían llegar puntuales, las comidas se hacían en grupo, la dieta era controlada e incluso el comportamiento fuera de la cancha era observado. Cada ejercicio táctico ensayado se volvía automático y el ambiente relajado y de celebridad de los últimos años de la era Rijkaard desapareció. Bajo estas condiciones, Xavi e Iniesta explotaron su potencial. Thierry Henry, que al principio había sufrido en Barcelona, se reinventó no solo como un extremo, sino como un delantero que presionaba y trabajaba para el equipo. Y Samuel Eto'o, esa temporada, marcó 30 goles en la liga, terminando con 43 contribuciones de gol en 52 partidos. Fue el máximo goleador del Barça en la competición doméstica. Cualquiera fuera la fricción personal entre él y Guardiola, los resultados hacían imposible dejarlo afuera. Esa temporada humillaron al Real Madrid 6-2 en el Bernabéu. En la final de la Champions League contra el United, Eto'o anotó el primer gol a los 10 minutos, y al final de la campaña se convirtieron en el primer equipo español en lograr un triplete. Pero bajo el champán de las celebraciones, Guardiola y Eto'o nunca llegaron a llevarse bien. El camerunés era directo, y a veces crítico con Guardiola, y Pep lo veía como una fuerza potencialmente desestabilizadora para el club a largo plazo. Así que en el verano de 2009, Guardiola tomó su decisión. A pesar de haber tenido, probablemente, su mejor temporada con la camiseta del Barcelona, Samuel Eto'o fue transferido al Inter de Milán. Y el enorme hueco que dejaba sería ocupado por otro nombre gigantesco: Zlatan Ibrahimovic. La idea parecía lógica: sumar un 9 alto, poderoso, que pudiera ser el plan B cuando el intrincado tiki-taka del Barça se atascara. Después de todo, Ibrahimovic tenía fama de marcar goles imposibles. Además, no era solo un delantero, Zlatan en sí mismo era una marca. Un atacante fuerte, acrobático y espectacular. Sobre el papel parecía una evolución, y esa incorporación hizo que el ya poderoso Barcelona pareciera aún más temible. Sin embargo, había un detalle: nunca habían jugado de esa manera, y en realidad no lo necesitaban.
Con el tiempo, la jugada resultaría ser como mezclar agua y aceite, simplemente no funcionó. Cuando Zlatan fue presentado en el Camp Nou, casi 60.000 aficionados asistieron. Su llegada no era solo un fichaje, se sentía como una declaración, y desde el inicio, Zlatan brilló. Marcó sus primeros 5 partidos de liga, estableciendo un récord del club para un debutante. Sus primeros meses también trajeron títulos, la Supercopa de España, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes. Antes de Navidad ya tenía 4 trofeos en su vitrina. En su primer clásico, Zlatan anotó el gol de la victoria. Y más adelante, en los cuartos de final de Champions contra el Arsenal, firmó un doblete demoledor en el Emirates. Con Messi alcanzando un nivel de consistencia increíble e Ibrahimovic aportando poder de fuego decisivo, parecía que el Barça sería imparable. Sin embargo, nunca lograron sincronizarse del todo. Conforme avanzaba la temporada, la integración de Zlatan comenzó a desmoronarse. El ataque del Barça estaba construido sobre la fluidez y el intercambio constante. Antes, Messi, Eto'o y Henry rotaban posiciones todo el tiempo. Era una trinidad de movimiento, posible únicamente por la manera en que jugaba Samuel Eto'o. Zlatan, en cambio, era un delantero muy distinto. Uno que brillaba cuando el juego giraba en torno a él, cuando tenía el balón en los pies y el ataque se construía desde su figura. Y con un mediocampo tan brillante como el del Barça, eso era posible. Pero la meteórica explosión de Messi hizo que Guardiola lo transformara lentamente en un falso 9, una posición que por un tiempo definiría esa era. Esto obligó a reajustar el equipo y desplazó a Zlatan de su puesto habitual como 9 para hacerlo jugar más abierto. Esa tensión táctica pronto se convirtió en fricción personal. Zlatan comenzó a referirse a ese cambio en el estilo del Barça, diciendo: compraste un Ferrari pero lo conduces como un Fiat. Fue muy vocal en su descontento. Guardiola, cuya forma de manejar conflictos tendía más al distanciamiento silencioso que a la confrontación directa, empezó a apartarse del sueco. Zlatan recordaría después que Pep simplemente dejó de hablarle, dejándolo aislado e inseguro sobre su rol en el equipo. Por eso, entrando en el nuevo año, la producción de Zlatan cayó en picada. Después de Navidad, apenas logró 5 goles y 4 asistencias en 16 partidos de liga. Para la mayoría, eso sería un gran registro, pero para sus estándares y comparado con su inicio arrollador, era un desplome. Su promedio por 90 minutos se redujo drásticamente, tocaba menos el balón, sus movimientos eran más desconectados y muchas veces parecía un extraño en su propia posición. La cruel ironía del fichaje de Zlatan era esta: las cualidades que lo hacían único, su dominio físico, su fortaleza en el área y su juego de espaldas, eran exactamente las que el Barça buscó al contratarlo, y a mitad de temporada las habían abandonado por completo. Y todo esto nos lleva a la semifinal de la Champions League de 2010, un cruce cargado de narrativa. El Barça se enfrentaba al Inter de Milán, el ex club de Zlatan, ahora dirigido por José Mourinho. Y en ese Inter estaba Samuel Eto'o, el hombre que Guardiola y el Barça habían dejado ir para fichar a Zlatan. Y Eto'o llegaba en plena forma. En la eliminatoria doble partido, Mourinho, de una clase magistral de táctica, la defensa compacta del Inter asfixió el ritmo del Barça, y sus contragolpes explotaron los espacios que el equipo culé dejaba atrás. En vez de volver al estilo con el que habían iniciado la temporada, el Barça se mantuvo firme en su idea, pero nada funcionaba. El ex equipo de Zlatan y el destino de su predecesor terminaron eliminándolos en un 3-2 global. Tras la derrota, Ibrahimovic confrontó a Guardiola diciéndole: no tienes pelotas. Y quizás Zlatan tenía razón, pero también fue una decisión tremendamente difícil. Por un lado, tenías a Messi alcanzando el mejor nivel de su carrera, y para que brillara al máximo tenía que ponerlo como falso 9. Pero por otro, tenías a Ibrahimovic como delantero y podrías haberlo utilizado del mismo modo en que lo hiciste al inicio de la temporada, cuando ganaste todos esos títulos. Una crítica frecuente a los primeros años de Pep Guardiola como entrenador es que nunca fue un técnico de cambiar sus tácticas o su estilo a mitad de un partido. Quizás sobre el papel, la temporada 2009-2010 fue un triunfo. El Barcelona arrasó en la liga con 99 puntos, un récord en ese momento, y además sumó la Supercopa de España, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA. Pero dejando la liga a un lado, muchos de esos trofeos llegaron en la primera parte de la temporada antes de que Guardiola decidiera hacer un cambio tan drástico en su ataque. Y los títulos que consiguieron fueron mucho más livianos en comparación con los que pudieron haber ganado, ya que fueron eliminados por el Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey. La forma en la que perdieron en semifinales de Champions dejó una gran mancha en esa campaña. Era como ir a un buffet, pero los platos principales ya no estaban disponibles. El verano que siguió marcó el abrupto final del experimento Ibrahimovic. Fue el fichaje más caro en la historia del Barcelona hasta ese momento, y su duración fue brutalmente corta. Lo que hizo aún peor es que en realidad nunca fue necesario. Si Guardiola y Eto'o hubieran logrado convivir, el Barcelona muy probablemente habría ganado también esa Champions. Y aunque ese fue el mayor problema de la temporada, hubo otras cicatrices que lo frenaron. Iniesta, cuyo brillo iluminó la campaña del triplete, vivió un curso fragmentado, plagado de lesiones y marcado por la tristeza personal tras la muerte de su amigo cercano, Dani Jarque. Seguían siendo el mejor equipo de España, pero en Europa habían perdido esa aura de invencibilidad.
Claro que, la temporada siguiente, el Barça ficharía a uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, David Villa, como su nuevo delantero. Con él ganarían la Liga, la Supercopa de España y volverían a levantar la Champions, quedándose muy cerca de otro triplete de no haber sido por la derrota contra el Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Mirando hacia atrás, las razones por las que el Barcelona no consiguió 3 Champions consecutivas, una hazaña que el Real Madrid lograría después, son casi absurdas. Tenían el talento para hacerlo, sin embargo, todo se reduce al ego y a la gestión del vestuario. Fichajes que no eran necesarios, un nuevo esquema y un nuevo estilo, para luego dar marcha atrás a mitad de temporada. Sí, esa campaña tuvo momentos brillantes, como el Balón de Oro de Messi en plena explosión, pero visto en conjunto fue una temporada rara. Un episodio raro, innecesario, un qué hubiera pasado si en la historia del Barcelona.